Para explicar el desarrollo del materialismo histórico, en primera instancia vamos a entenderlo como una primera fase a partir del comunismo primitivo. Ni siquiera existía un excedente de propiedad y precisamente al no existir la propiedad privada es que podemos hablar de que eran sociedades comunistas, porque no se pensaba en los individuos como tal, sino que se pensaba en el conjunto, en los colectivos. En este momento histórico existe el matrimonio por grupo. Las mujeres van a practicar la poliandría y los hombres van a practicar la poligamia. Después de muchísimos millones de años, pues se llega a la familia Punalúa. En esta familia no fue tan avanzado este proceso, sino que únicamente se prohíben las relaciones sexuales entre padres e hijos. Y posteriormente pues se sigue avanzando en este periodo de adaptación y tenemos la familia sindiásmica. Ya en la familia sindiásmica prácticamente están prohibidas las relaciones sexuales entre los parientes. Ya se logra identificar con claridad quiénes son hijos de quién, quiénes son hermanos de quién, pero en estas tres familias que han sido la consanguínea, la punalúa y la sindiásmica, es importante resaltar el hecho de la herencia materna y sobre todo resaltar el papel que las mujeres jugaban al interior de las tribus. Las mujeres en este momento histórico tienen un papel preponderante en la economía. Esto se debe a que ellas son las encargadas del mantenimiento de la vida. Nosotros lo podríamos identificar como los quehaceres domésticos, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque son las encargadas de la preparación de los alimentos, son también las encargadas de la crianza, del hogar, entre comillas. Unos hogares, identificámoslos en la época, ¿no? Con los elementos y la materialidad que estas familias tenían en su momento histórico, que estamos hablando de millones de años atrás. Pues el papel de las mujeres en la economía era fundamental. En cambio, el papel de los hombres en estos procesos económicos, digamos lo que puede pasar a ser secundario, porque eran los encargados de la casa, de la guerra, entre otras cuestiones. Es decir, pues sí podían aportar con los elementos, pero no era algo indispensable para el mantenimiento de las tribus. Una vez que ya tienen tan dominado el mantenimiento, que saben cómo manejar el ganado, la agricultura, y sobre todo con la aparición de la fundición del hierro, podemos hablar de una transición de las sociedades de comunismo primitivo al inicio de las sociedades civilizatorias. Y más concretamente estaríamos hablando del modo de producción esclavista. Entonces, pues prácticamente aquí ya nos está cambiando el paradigma por completo, y esto se debe sencillamente de que existió un excedente en estas sociedades. Y con la aparición de este excedente también, estamos hablando del origen de la propiedad privada. Vamos a tener el modelo familiar patriarcal. También surge la necesidad de que las familias que pueden concentrar grandes cantidades de riqueza, pues puedan también heredarlas. Esto quiere decir que la familia monogámica únicamente estaría siendo aplicada esta parte de la monogamia por parte de las mujeres, porque pues tiene que asegurarle a su esposo, tiene que asegurarle a los hombres que quienes van a heredar sus bienes pues son realmente sus hijos, ¿no? Todo bajo el mismo esquema de que estamos hablando de que las familias monogámicas también son familias patriarcales. A partir de la primera gran división social del trabajo, vamos a entender que también existe la primera gran división de la sociedad en clases sociales, la subdivisión entre esclavos y esclavistas. Una clase social que es explotadora y una clase social que es explotada. Al cambiar la distribución social, también va a cambiar la forma en cómo se está organizando el trabajo en los espacios públicos, y por pura lógica también tiene que cambiar cómo se organiza el trabajo en el seno de la familia. En las sociedades de la comunidad primitiva, el papel de la mujer era fundamental, porque era la responsable de garantizar la vida, de garantizar el mantenimiento de la tribu a partir de la alimentación y de la crianza, ¿no? Los hombres tenían este papel secundario. Pero ya, cuando existen los excedentes, entonces eso obliga ya a las pequeñas sociedades civilizatorias a especializarse en sus trabajos, no únicamente en el mantenimiento de sus propias vidas, sino que se están expandiendo cada vez más, y por tanto eso cambia el patrón. Y ahora son los hombres quienes tienen un papel preponderante en la economía, y las mujeres pasan de tener un papel fundamental en las relaciones económicas al trabajo doméstico. Simplemente queda eso. Y como el trabajo doméstico no es productivo, se le pone en una posición de un trabajo insignificante, donde ahora las mujeres tienen que mantener esta posición de subyugación en el seno del hogar, y son los hombres los encargados de llevar a cabo este papel fundamental. Gracias al surgimiento de la industria y a la manufactura,
y con ello al auge de la sociedad capitalista hubo un incremento en cuanto a la participación, un integro masivo de las mujeres al proceso productivo, convirtiéndolas también en trabajadoras asalariadas. Y bueno, en este momento también se empiezan a identificar condiciones que crean una mayor opresión hacia la mujer, no solamente ya en el núcleo familiar, ahora también en el laboral, y que la hacen llevar esta carga doble porque recae la presión social de seguir manteniendo en sus hombros la tarea de la reproducción propia de la clase y que además conlleva también un trabajo extenuante dentro de las paredes de una fábrica. En este momento, en el principio en el que se integraba la mujer al trabajo, era considerado un salario que era complementario al del hombre, que en su primer papel como proveedor y ante las condiciones precarias del capital no fue suficiente un solo salario para mantener una familia y tuvieron que integrarse al trabajo hombres, mujeres, niños y aceptar las condiciones que se imponían con la precarización que eso significaba sobre la mujer burguesa y la mujer proletaria. Hoy una de las cuestiones que más se le ha dado difusión es a la unión de la mujer en general. Sin embargo, nosotras sabemos que las condiciones de vida de una y otra son diametralmente distintas y que no existe igualdad en estas condiciones y que por lo tanto los intereses van a ser muy diferentes, van a ser opuestos. Mientras la mujer burguesa tiene la capacidad de emanciparse y desenajenarse de estas tareas domésticas, la mujer, quien asume esas tareas, quien asume ese rol, sigue siendo la mujer trabajadora. Las divergencias que tenemos nosotras con el feminismo. La idea de que el patriarcado es la raíz de la opresión, también de que el patriarcado es el cual tiene la hegemonía sobre la desigualdad de la mujer, pues todo esto tiene raíz en terminaciones que no son objetivas y por tanto colocar al patriarcado como fundamental y también no reconocer que su aparición concreta fue en el modo de producción esclavista, pues es incluso también negar la lucha de clases. Al reconocer la violencia y al reconocer la existencia de las clases sociales, también reconocemos la existencia del patriarcado, pero no como lo maneja la teoría feminista, o las teorías feministas en su defecto, ¿no? Porque ellas manejan que el patriarcado sí es un sistema de relaciones sociales que precisamente tienen la hegemonía social. Y precisamente ese es el error en la terminología. El aceptar al patriarcado como un poder hegemónico está negando la lucha de clases y también está negando las terminaciones objetivas, tanto económicas como sociales, porque están dando por sentado que se está hablando de la dominación de un género, en este caso del género masculino, y no de la dominación de una clase sobre otra.